Pues muy bien, nuevo programa y nuevo tema. En este caso vamos a hablar sobre algunas pinceladas, algunas cosas que no me convencen del indigenismo. Y en general, eh, investigando sobre el tema me he dado cuenta de que mucha gente que lee y estudia sobre la conquista de América parece que vive en otro universo. Sí, siempre hay, por supuesto, idiotas de ambas partes. Hay gente que parece que no sé, que no sabe el paraje histórico que está leyendo. Pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en el indigenismo. Yo siempre me he preguntado qué quiere exactamente el indigenismo, qué nos quiere decir. Entonces aquí vamos a desmenuzar un poco algunas de estas cosas que nos intenta decir esta ideología. De hecho, intenté buscar en Wikipedia lo que significaba y los indigenistas que me he encontrado por internet son muy distintos incluso a más o menos el concepto que maneja Wikipedia, ¿no? O los conceptos o los estudios. Es decir, que el indigenista promedio suele estar menos preparado de lo que debería. Pero bueno, vamos a ir a lo principal, ¿no? A ver, ¿qué se supone que quiere el indigenismo? ¿Qué nos quiere decir? El indigenismo nos dice que en 1492 hubo un genocidio, hubo una conquista salvaje y sangrienta, que en parte lo fue, patrocinada principalmente por el Imperio Español, en un inicio en el Caribe de que después se fue extendiendo. Este proceso de conquista provocó el mayor saqueo de la historia de América, de los pueblos originarios, y por supuesto destruyó su cultura e impuso una serie de cosas que los indigenistas odian mucho, o supongo yo que odian, como la religión católica, como el idioma español. Dejemos un poco de lado el chiste este de que ningún indigenista nos explica su ideología en náhuatl o en quechua, pero bueno. Bien, tenemos más o menos este panorama, ¿no? Entonces voy a irme preguntando cosas, ¿no? O sea, parcialmente. Sé que este tema se sale un poco de la dinámica grecorromana que tenemos, pero bueno, en algún momento teníamos que salir de esa dinámica. Si no, el canal no crece. Entonces, pensemos. La conquista de América fue sangrienta y salvaje. Pero ¿quiénes conquistaron América? ¿Realmente fueron los españoles? No, no fueron los españoles. El más del 90% de los ejércitos que conquistaron América no eran de españoles, eran de indígenas aliados de los españoles. En casi todos los sitios en donde se fueron a meter los españoles tenían un montón de aliados y por supuesto, no sé, por ejemplo, si un ejército estaba conformado por 50 españoles y 3.000 indios, a ver quién es el guapo que le dice a los 3.000 indígenas que no hagan esto o que no hagan lo otro si ellos quieren hacerlo. Hubo muchas masacres que, por supuesto, los españoles la ordenaron y las hicieron, las llevaron a cabo ellos mismos, pero hubo otras tantas que probablemente la hayan hecho estos pueblos indígenas sin que nadie los detuviera, aunque los españoles los comandaran o no. Seguramente tanto durante la conquista de México como durante la conquista del Perú, muchos pueblos sometidos por los respectivos imperios que ahí residían, seguramente quisieron venganza y pudieron hacer sus masacres, pudieron hacer sus cosas. Por ejemplo, en el Perú, Atahualpa, en su guerra civil, a los pueblos que no lo habían apoyado, les había hecho sufrir cosas aterradoras a su población civil, no a sus soldados, a su población civil. Entonces, esta población civil de estos pueblos a los que Atahualpa aplastó y humilló porque no lo quisieron apoyar, seguramente con los incas no se iban a portar muy bien. Y en México ya ni diga, ya no, ni hablemos de México, donde se estilaban los sacrificios humanos. Aunque bueno, existía la idea de que era algo religioso, era algo sagrado, pero en cuanto los españoles rompieron con esta dinámica,
dejaron, o sea, no pasó nada. Así que se perdió la idea de que era necesario y no sé qué habrá pensado la gente de la época que dieron a sus hijos, que dieron a sus esposas tal vez para aquellos sacrificios a sus hermanos o los propios sacerdotes que sacrificaban a toda esta gente. ¿Qué habrá pensado darse cuenta de que todo fue en vano, que todo fue por gusto, que nada era sagrado? Pero no lo sé. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, una cultura invade a otra, es decir, vienen los españoles e invaden y destruyen ¿qué? Exactamente ¿qué? La cultura indígena de América, falso, mentira. En América no había ninguna cultura indígena unificada, habían una bola de culturas indígenas, que todavía las hay, por supuesto. Pero es imposible manejarlos en esos términos, como si América fuera una nación unida, y más América Latina en esa época. Es más, con más ferocidad que los españoles, se peleaban los pueblos originarios entre ellos continuamente y de formas con una sangría que no se ha visto en ningún lado. Bueno, sí se ha visto, pero ajá, ya nos entendemos. Los españoles, por ejemplo, hicieron sus masacres, hicieron sus cosas y después hubo frailes y hubo agentes reales y hubo distintas personalidades que lo denunciaron en España. Y hubo conquistadores que mandaron a apresar por eso, por esa crueldad que habían demostrado tanto en la conquista como en las encomiendas. Y los mandaban a España. Pero en América, ¿qué tipo de ley había en ese sentido? Simplemente estaba la ley de más fuerte. El imperio mexica conquista a los pueblos de alrededor, los humilla, los aplasta, los somete, pide tributos y a cambio de esos tributos pues da protección entre comillas y ya. O sea, no había ningún tipo de autoridad que regulara la violencia y en parte durante la conquista no la hubo, pero en parte sí. Y eso también es algo a remarcar. Entonces, qué más podemos ir mencionando? La conquista, por supuesto, se llevó a cabo de maneras muy diferentes en cada lugar. Por ejemplo, en la Patagonia, nunca se llevó a cabo la conquista en esta época. Y tampoco al sur del río Biobío en Chile. De hecho, los españoles tuvieron que dejar desplegados ahí un tercio, es decir, una unidad de verdad del ejército español, porque el ejército español, aunque parezca mentira, no conquistó América, lo conquistaron aventureros y conquistadores random, gente, vamos a decirlo así, privados, de compañías privadas, entre muchas comillas, pero el ejército español no conquistó América. Entonces, sí se hizo falta crear una unidad de élite, básicamente, que era el tercio de Chile, no recuerdo el nombre que tenía, y se tuvo que desplegar ahí porque esa zona no se conquistó y pues los indios continuamente cruzaban el río y pues se ponían a saquear, cosa similar pasaba en la frontera del virreinato de Nueva España, con estos territorios donde vivían los apaches y todos estos pueblos de Nuevo México, de Arizona. Esa zona de ahí también era carne de saqueos. Y aquí también vamos a hablar, porque curiosamente hemos tocado dos zonas que no fueron conquistadas. Hubo muchas otras más, como la Amazonía en general. Pero una vez que España sale de América, ¿qué pasa con estos territorios? ¿Qué pasa con la Patagonia? ¿Qué pasa con los territorios al norte de México? Que bueno, ya habían sido medio que sometidos, pero no habían sido colonizados prácticamente y había muchos indios viviendo ahí. ¿Qué pasó? Bueno, que las naciones que suplantaron a España, en el caso de la Patagonia, pues Argentina y Chile, y en el caso del norte de México, pues primeramente el primer imperio mexicano y después los Estados Unidos, que todos conocemos, se dedicaron pues a genocidiar realmente a estos pueblos. O sea, España ni siquiera se atrevió a conquistarlos y de hecho tenía sus tratados de paz con ellos y cuando sometía a pueblos los trataba bien, en estos casos, sobre todo en el norte de México, que ya le dedicaré un video ahí, que pasaron cosas muy interesantes.
durante el gobierno de Carlos III y todo esto. Bueno, nada, pues estos países se dedicaron a exterminar a esos pueblos indígenas. En Argentina, pues básicamente los agarraban cuando eran niños y después creo que los vendían por ahí. Y en el caso de Estados Unidos solo hay que ver cualquier película del lejano oeste, donde cualquier grupo, cualquier dúo de cowboys se ponía a tomar un whisky en una taberna y decía, oye, ¿y si mejor matamos a 2 indios o 3.000? O sea, había muy poco amor por la vida de un indio en el salvaje oeste de los Estados Unidos. Es verdad que todo era un poco anárquico así, un poco que la ley no llegaba correctamente, pero pues, cuando llegaba la ley tampoco hacía nada y es que era bastante legal genocidiar indios. Es decir, nos vamos dando cuenta que los enemigos que persigue el indigenismo no es que el indigenismo esté errado, pero los enemigos que persigue el indigenismo no son España. De hecho, los indígenas, por lo menos los de Latinoamérica, que son los que sobreviven, los Estados Unidos ya sabemos lo que les pasó, eh, tienen un mayor deterioro de su calidad de vida después de que España sale de América. Es decir, cuando ocurren las independencias, los nuevos países que todos conocemos, empiezan con sus guerras civiles, empiezan con sus cosas y la calidad de vida en general de la población en los primeros años, pero en el caso especial de los indios, a la larga va a descender, sobre todo en México y después de la conquista del desierto también en Argentina. Pero por supuesto también en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Bueno, en Bolivia no sé mucho, pero por lo menos en Argentina y en México sí. La posición de los indios se destruye en la sociedad, pasan a ser lo más bajo. Y en la época de los españoles no era del todo así. De hecho, creo que Benito Juárez, en sus famosas reformas en México, no solo le confisca territorios a la iglesia, sino también a los indígenas mexicanos, que van a pasar entonces a estar bajo terratenientes. Bueno, y en general, como Latinoamérica se independiza bajo una élite criolla, esa élite criolla se adueña de los territorios indígenas de la región. Y los indígenas, por supuesto, van a pasar muchísimo trabajo durante la independencia. Es decir, y por supuesto, a las nuevas repúblicas que se independizaron de España, también el indigenismo debería culparles de sustraer el oro y la plata. Es decir, siempre cuando un español abre la boca y dice algo que nos parece un poco ilógico, un poco idiota, referente a este tema, siempre sale el listo que les dice, oigan, ¿por qué no devuelven el oro o devuelvan la plata? No sé. En todo caso, España tendría que devolver la plata, porque lo que más se sustrajo de América era la plata. Aunque también el oro, se llevaron a España, por supuesto, piezas de oro al principio. Bueno, nada, que devuelva las dos cosas. Pero es que España de América prácticamente no sustrajo nada en comparación a los metales preciosos que todos los días se sustraen de acá. Es decir, estas nuevas repúblicas a lo largo del siglo XIX, del XX y del XXI han sustraído por medio de las minas que tienen gran cantidad de metales preciosos y no se quedan aquí. No se quedan aquí. En el caso de cuando España gobernaba, cuando estaban los virreinatos, se quedaba una parte de la riqueza para construir cosas, pero es que en el caso de hoy en día, por ejemplo, Perú exporta, creo que a empresas mineras canadienses, un montón, pero un montón de plata y de oro que extrae continuamente. Y cuando te digo Perú, también te digo otros países que tienen minas de plata y de oro. Y todo eso, pues se va del país. Y cualquier ingreso, bueno, una parte del ingreso entrará en las arcas públicas, pero gran parte de ese ingreso sabemos que no se emplea con buenos fines. Sabemos que se lo pueden robar o sabemos que ni siquiera entra y beneficia a la gente de a pie. Sabemos todo lo que puede pasar con esos negocios, pero hoy en día los que se están llevando el oro y la plata de nuestros países latinos son empresas
extranjeras con el beneplácito de los gobiernos, de nuestros gobiernos. Entonces, el indigenismo tiene un enemigo errado. El Imperio Español ha sido el menor de los males de Latinoamérica. El menor. Fuera del Imperio Español nos ha jodido más Estados Unidos, nos ha jodido más la Unión Soviética, nos ha jodido más las guerrillas, nos ha jodido más el narco, nos ha jodido más las empresas extranjeras sin control, cuando los estados no le han puesto control, como la United Fruit Company o estas mismas empresas de las que estamos hablando. Nos ha jodido más la mala distribución de la riqueza, nos ha jodido más la corrupción, por supuesto. Es decir, todas estas cosas han ayudado a que los indígenas, a lo largo de las décadas, sigan siendo discriminados. Y por supuesto, sigan manteniéndose en una suerte de burbuja. Hay una cosa que pasa en México que me molesta mucho. Y es que, bueno, cuando digo México, digo en muchos países de Latinoamérica. Y es que al indígena medio que se le quiere conservar dentro de una burbuja. Es decir, no se le quieren dar las herramientas a los indígenas para que se expresen ellos mismos, sino que los tienen viviendo como hace 400 años. Y eso les parece muy bonito a la gente cuando lo ve. Uy, mira, el indio como muele maíz en su aparato que muele maíz, que tiene como 300 años. No, eso podrá ser muy interesante de ver, pero estoy seguro que si le dieras a ese indígena condiciones mejores para poder trabajar, para poder tener una esperanza de salir de la pobreza, de salir de esa rutina, muy probablemente lo aceptaría. Y por supuesto, ni vamos a hablar de la educación, que debería potenciarse en ese sentido. Y por supuesto, no vamos a hablar ahora de la educación en la época de los virreinatos, porque era bastante avanzada para su época, pero por supuesto, en comparación hoy en día no serviría de mucho. Así que tendríamos que mirar a nuestras repúblicas. Es a estos países a los que deberíamos exigirles mejor educación, sobre todo para los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestros respectivos países. Y tampoco tienen eso. Y sin formación y sin educación no se puede llegar a ninguna parte. Entonces, vuelvo y repito, el indigenismo tiene un enemigo errado. En vez de estar derribando estatuas de conquistadores españoles que te pueden caer más mal que bien o como quieras, deberías estarle pues tirando piedras a un edificio de gobierno. O bueno, si quieres mejor protesta de otra manera. Yo no soy muy fan de la violencia callejera. Pero no es la manera. Siento que no es la manera quejarse de un imperio que ya no tiene nada que ver con nuestros problemas desde hace 200 años. Y al contrario, son nuestros gobernantes, son nuestras repúblicas. Bueno, de hecho, mientras el Imperio Español gobernó fuera de la conquista, en América no hubo demasiadas guerras. Pero en cuanto sale el Imperio Español, sin contar la inmensidad de guerras civiles que asolaron Colombia, que asolaron Argentina, Chile, Perú, Venezuela, tenemos guerras durísimas. Tenemos la guerra del salitre, que es de las menos duras y aún así es durísima. Y tenemos la guerra, por supuesto, de la Triple Alianza. O sea, genocidiaron un país entero. Todo lo que se oiga de Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza, en Paraguay es dantesco. Es dantesco, es peor que la Total-Krieg a la que se vio sometida Alemania en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que a veces en las películas vemos, como en la película esta de Jojo Rabbit, vemos a niños alemanes yendo al frente a pelear por una causa perdida. En Paraguay pasó todavía peor porque los niños no tenían ni zapatos. Y peleando contra un enemigo que pudo haberles perdonado la vida y no lo quiso hacer, que fue el Imperio del Brasil. Un país que en muchos sentidos me gusta y en muchos sentidos se comportó de manera terrorífica en Paraguay. Y por supuesto, la guerra del Chaco, en la que Paraguay por lo menos pudo tener algo de territorio extra, aparte del que le habían dejado después de la guerra de la Triple Alianza.
Y por supuesto no vamos a hablar ya de la guerra de los 1000 días entre Colombia y Venezuela, la Revolución Mexicana, que por supuesto fue creo que la guerra civil más negra que ha tenido este continente. Las guerras de independencia de Cuba ocurrieron después de las guerras de independencia normales, pero asolaron Cuba de una manera bestial. Es decir, todo cuanto miramos, todo cuanto vemos en la historia de Latinoamérica, que nos pueden surgir cosas malas, que nos pueden surgir episodios dantescos, ocurrieron todos después de la salida de España. Mientras España gobernó aquí no pasó prácticamente nada. Bueno, salvo por supuesto que el continente se pseudo-urbanizó, se construyeron un montón de carreteras, un montón de hospitales, escuelas, catedrales, por supuesto, edificios preciosos. Se levantaron un montón de ciudades, un montón de puertos. Eso es lo que hizo España. Una vez se fue España, se destruyeron algunas de esas cosas en interminables guerras intestinas. Después se desarrollaron las repúblicas. Después crisis económica, guerra fría, no sé qué, Pero en resumen, y no quiero ser redundante, el indigenismo tiene un enemigo que es el Imperio Español, que son los españoles, que es el proceso de conquista y de colonización, al que se le pueden sacar muchas críticas negativas. Muchas críticas negativas se le pueden sacar. Pero, definitivamente, los mayores culpables de los problemas, de los atropellos que han tenido los indígenas no han sido los españoles, han sido sus sucesores. Han sido también enemigos de españoles, de hecho, que fueron los que independizaron Latinoamérica. Y por supuesto también en parte somos nosotros mismos que, pudiendo hacerle ciertas exigencias a nuestros estados, no se las hacemos. A veces por desconocimiento o simplemente porque no sabemos cómo hacerlo. Pero definitivamente este es un problema que no se va a solucionar simplemente echándole la culpa a señores que murieron hace mucho tiempo. Y hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que a veces hay indigenistas y hay personas que odian a los españoles terriblemente y entonces los tratan como si fueran todos ellos hijos o fueran los mismos que colonizaron América o que conquistaron América, cuando se supone que son nuestros antepasados, son los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos, los que vinieron de España a conquistar acá. O sea, no fueron los españoles actuales de España, fueron nuestros antepasados. Entonces deberíamos ir al cementerio y empezar a gritarles a nuestros tatarabuelos que por qué hicieron eso, por qué cometieron X atropello con X indígena, que pobrecita no se merecía eso. Pues no. O sea, ya tenemos que mirar hacia el futuro. Y definitivamente el futuro no implica estar tratando al Imperio Español como si fuera el Imperio Británico, que creo que ese sí se merece bastante odio por parte de los indígenas, por supuesto. Creo que los norteamericanos actuales no deberían odiar al Imperio Británico, les debería dar bastante igual, porque todos ellos son hijos del Imperio Británico, pero los indígenas sí. Pero fuera de eso, fuera de odios, fuera de rencores, simplemente hay que mirar hacia adelante, hay que diseñar políticas nuevas, hay que mirar a los indígenas desde otro punto de vista, porque de esa manera van a salir de la pobreza. Pero derribando estatuas de colonizadores españoles, no, de esa manera los indígenas no van a salir de su choza, no se van a construir carreteras para que puedan ir a sus escuelas, o escuelas para que puedan ir a la escuela, evidentemente. Pero bueno, creo que aquí ya no hay mucho más que decir. No voy a hacer una crítica así toda destructiva hacia el indigenismo, porque no me parece correcto. Me parece que el indigenismo tiene buenas bases, simplemente necesita cambiar ciertos enfoques y por supuesto también cambiar de enemigo. Pero bueno, yo no diré nada que pueda cambiar el mundo desde este humilde canal, simplemente quería expresar mi opinión, y si a algunos de ustedes les sirve para abrir su visión o conocer
el mundo desde perspectivas que antes no conocían, pues genial. A mí me parece muy bien que por lo menos pueda ayudar a una persona a pensar de manera distinta. Y si no, bueno, por lo menos me has escuchado 25 minutos, así que por algo estás aquí. Anyway, muchas gracias por escucharme y adiós.